tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estéis muy bien. Es para mí un placer estar con vosotros esta tarde para hablarnos un poco sobre la palabra de Dios. Espero que muy pronto podamos estar todos reunidos una vez más en la iglesia para alabar juntos al Señor. Y bueno, antes de empezarmos la reflexión de esta noche, vamos a hacer una oración. Querido Dios, nosotros somos muy gratos a ti porque mesmo delante de todo lo que pasa hoy en el mundo, nosotros tenemos la oportunidad de estar conectados juntos y mismo que cada uno en sus casas, en el mismo propósito, juntos a ti. Te agradecemos por más una semana que ha pasado, porque nos has cuidado, protegido, amparado. Y te agradecemos porque ahora tenemos más una vez la oportunidad de escuchar tu palabra, aprender más acerca de ti y con eso crecer en espíritu y en verdad. Pedimos en este momento, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros para que Él, de quien voy a hablar hoy, pueda cambiar nuestra vida, transformarnos, hacernos personas más parecidas con Jesús.
esté con nosotros. Pido tu protección, tu cuidado y tu orientación en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy me gustaría empezar haciendo una pregunta para vosotros. En tu opinión, ¿qué peticiones deberíamos hacer todos los días? Quizás para que Jesús vuelva pronto, por la conversión de nuestros amigos y familiares, por sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida. Podríamos pensar en muchos ejemplos, ¿verdad? Pero hoy me gustaría hablar con vosotros acerca de una oración en la Biblia, una oración que nos dijo el propio Jesús que deberíamos hacer, que para mí es la oración más importante de toda la Biblia. Incluso, esta oración es el regalo más precioso que podemos recibir de Jesús. Y puedo decir incluso que es nuestra mayor y más urgente necesidad hoy, para nosotros individualmente y para nosotros como iglesia también. Esta oración nosotros la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 11, a partir del versículo 9. Y dice así: Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Me gusta muchísimo este pasaje de la Biblia y es interesante porque el capítulo 11 ya empieza en un momento, en una mañana, cuando los discípulos encuentran a Jesús orando. Y es interesante porque sus oídos nunca habían escuchado una oración tan hermosa, tan profunda ante el Padre y tan poderosa. Y mismo teniendo aprendido a orar desde muy pequeños, ellos piden a Jesús, enséñanos a orar. Eso está en el versículo 1 del capítulo 11. Y Jesús entonces empieza a hablar de la oración. Y Jesús habla de la oración del versículo 1 hasta el versículo 13 en este capítulo. Del versículo 2 hasta el 4, Jesús habla de la oración del Señor. Del versículo 5 hasta el 8, Jesús habla sobre la parábola del amigo que llega a la medianoche. Y del versículo 9 hasta el versículo 13, Jesús habla sobre la petición por el Espíritu Santo. Y es interesante porque justamente este pasaje que leemos, del 9 hasta el 13, Jesús habla que debemos orar por el Espíritu Santo. Y es interesante que Jesús enfatiza eso por 10 veces. Por ejemplo, por lo menos algunas traducciones en verdad traen como 9 veces, otras 10 veces, pero Jesús usa verbos como pedir, buscar y llamar. Pedir él usa 6 veces, buscar 2 veces y llamar más 2 veces. Y es interesante que todos estos verbos indican acción, o sea, para que recibamos el Espíritu Santo nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que agir. Y es interesante que la última vez que Jesús dice que debemos pedir, en el versículo 13, Jesús, en este verbo pedir en el griego aiteo, Jesús dice como en presente continuo en el griego original. Eso significa que nosotros no pedimos solo una vez, nosotros pedimos continuamente, todos los días. Así que para Jesús, orar por el Espíritu Santo es algo urgente, pero también es algo que debemos hacer todos los días, algo continuo. Pero alguien puede preguntar, bueno, si Jesús quiere regalarnos el Espíritu Santo, si Dios quiere tanto concedernos, ¿por qué hay que orar por eso? ¿Él no puede darnos simplemente? Pero para responder eso es importante tenernos en cuenta lo que significa la oración. Oración no significa necesariamente que nosotros pedimos a Dios, cambiamos el corazón de Dios y ahí sí Dios nos concede aquilo que pedimos. No. La oración tiene más que ver con cambiar nuestro corazón y no el corazón de Dios. Por ejemplo, en Mateo 26, en el versículo 39, Jesús dice que, Padre mío, en su oración al Padre,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, cuando Jesús ora al Padre, lo que está haciendo es pedir en oración para que su voluntad esté en conformidad con la voluntad de Dios. Otro ejemplo que encontramos es Mateo también, capítulo 9, el versículo 38, donde Jesús dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que los discípulos orasen para que el Señor enviase más obreros a su mies no significa que el Señor de la mies no estuviera atento a que hacía falta más obreros o que no lo haría si nadie lo pidiera. La intención en verdad es que a medida que yo oro para que el Señor envíe obreros para su mies, mi corazón poco a poco va cambiando para que yo sea uno de estos obreros. Entonces la intención o el propósito principal de oración es que nosotros cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestra voluntad para que nuestra voluntad sí esté en conformidad con la voluntad de Dios. Y hablando un poco sobre eso, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, Elena White dice que Dios nos dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Por eso Jesús nos dice que debemos pedir, bater, llamar, para que recibamos el Espíritu Santo, porque mientras vamos pidiendo, nosotros vamos teniendo más deseo, más voluntad de tener, y esta oración ferviente, esta actitud ferviente hace que el Señor nos regale el Espíritu Santo. Y bueno, es interesante porque en todo el Nuevo Testamento nosotros percebemos que realmente Dios desea y desea mucho que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Por ejemplo, esta es la única promesa que está presente en los 4 evangelios, la promesa de que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Está también 2 veces en el libro de Hechos. Incluso Ellen White da a ese asunto la mayor importancia. Hay más o menos 8.943 veces referencias en sus escritos hablando del bautismo con el Espíritu o expresiones similares. Y incluso una de ellas dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Y perceba cómo ella da una atención especial realmente a eso. Ella usa expresiones como la mayor, la más urgente de todas, el primer trabajo. Así que para ella, tanto en sus escritos, en la cantidad de veces que aparece, cuanto en sus declaraciones, ella dice que es urgente. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo, tanto individualmente como iglesia también. Y bueno, nosotros tenemos el propio ejemplo del Señor Jesucristo. Se dice que mañana tras mañana, en comunión con el Padre, Él recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Y yo me quedo pensando, si Jesús, que era el Hijo de Dios y que no tenía inclinación hacia el pecado, si Él necesitaba todos los días ser lleno del Espíritu Santo, cuanto más nosotros que somos pecadores tan fallos, nosotros necesitamos mucho, ¿verdad? Pero mientras necesitamos, pienso que es justamente por eso que Jesús llama nuestra atención. Jesús nos dice, pedid, llamad, buscad. Y yo pienso que si Jesús está llamando nuestra atención para que nosotros pidamos por el Espíritu Santo, yo imagino que Él hace eso porque justamente nosotros no tenemos como una inclinación a pedir por eso, o no percibimos la importancia que es pedir por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la última semana, ¿cuántas veces pedimos por el bautismo del Espíritu Santo en nuestras oraciones? Si lo pedimos está muy bien. Si no lo hemos pedido, no es necesariamente porque somos malos cristianos o algo así, no. Quizás simplemente porque nosotros realmente no entendemos la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y es interesante porque el propio medio cristiano, las otras personas que, predicadores, pastores, teólogos, ellos hablan mucho sobre eso, que nosotros no percebemos mucho, no entendemos mucho la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, uno de ellos, Leroy Fromm, dice,
Estoy convencido de que la falta del Espíritu Santo es nuestro peor problema. Martin Lloyd Jones dice, si puedo dar mi opinión honesta, entonces no existe un tema sobre creencias bíblicas que haya sido tan descuidado en el pasado o en el presente como el tema del Espíritu Santo. Estoy seguro que esta es la causa de la debilidad de la fe evangélica. Francis Chan, un autor y predicador evangélico, él escribió un libro muy interesante que se llama El Dios Olvidado. Y él dice en su libro, la irrelevancia de la Iglesia en muchos lugares y la apatía de sus miembros puede atribuirse en buena medida al desprecio por la acción del Espíritu Santo. Tozer también dice que si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de la iglesia primitiva, entonces el 95%, casi todo, de lo que estaban haciendo se habría detenido y todos hubiesen notado la diferencia. O sea, él dice como que nosotros aprendemos a trabajar sin el Espíritu Santo. Bueno, y Elena White también en el libro Los Hechos de los Apóstoles dice, puesto que el bautismo del Espíritu Santo, es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Bueno, hay muchos otros autores que hablan acerca de eso también, de nuestra apatía espiritual, de que nosotros no percibimos la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y yo me quedo pensando, bueno, si es tan importante tener el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué impactos negativos no tener el Espíritu Santo puede causar en nosotros? Y bueno, podríamos pensar en muchos, pero yo resumí en dos principales que para mí abarcan todos los demás. El primero de ellos es que nosotros tenemos una debilidad espiritual. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y la paz. Y en el Hecho de los Apóstoles, Ellen White dice, donde quiera la necesidad del Espíritu sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, obscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Por eso ese sermón yo lo llamo de una cuestión de vida o muerte, porque si no tenemos el Espíritu Santo, el resultado es decadencia, obscuridad espiritual y muerte espiritual. Y hay también una debilidad en nuestra predicación. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Así que para mí, esos son los puntos principales. Sin el Espíritu Santo, nosotros tenemos una deficiencia interior porque tenemos una debilidad espiritual en nosotros mismos, como personas, como miembros de la iglesia, pero también tenemos una debilidad externa, una debilidad en nuestra predicación. El Espíritu Santo fue enviado, según Hechos 1:8, para nos capacitar para que podamos ser testigos, para testificar de Jesús. Y si no tenemos el Espíritu Santo, tampoco podemos lograr hacer esta misión que Dios tiene para nosotros. Y bueno, si es tan necesario tener el Espíritu Santo y si la causa de no tenerlo es una debilidad espiritual y una debilidad en la predicación, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta yo encuentro en Efesios capítulo 5, donde Pablo nos habla sobre lo que debemos hacer y él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, la respuesta para no tenermos debilidad en la predicación o una debilidad espiritual es ser lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Y yo me acuerdo que en Brasil, en una escuela sabática que tuvimos hace algunos años, incluso en la última
escuela sabática que tuvimos sobre el Espíritu Santo, estaba con algunas personas en nuestro grupo y yo pregunté para las personas, ¿cuántos aquí son bautizados en el agua? Y algunas personas levantaron la mano de inmediato. Entonces después pregunté, vale, ¿y cuántos son bautizados con el Espíritu Santo? Y nadie levantó la mano. Y yo me quedé pensando, nosotros tenemos la certeza que fuimos bautizados en el agua, pero el bautismo del Espíritu Santo es como que no tenemos certeza qué es eso, cuándo sucede, cómo hacer para tener, lo que pasa si no tenemos. Nosotros no tenemos una comprensión buena sobre eso en general, no todo es claro. Eso me hizo pensar que, bueno, tenemos que estudiar más sobre eso, conocer el Espíritu Santo, conocer su obra, lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y bueno, para entender el bautismo del Espíritu Santo y cómo recibirlo y todo más, tenemos que primero entender qué es y después lo que debemos hacer para recibirlo. Y bueno, para saber lo que es, en 1 Corintios 12:13, Pablo dice, por uno solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y es interesante que la palabra original para bautismo, baptizo, en su significado original implica inmersión. O sea, significa que algo o alguien debe estar inmerso en algo, generalmente agua. Y eso implica que la persona debe estar totalmente bajo la influencia del agua o del Espíritu Santo. Así que el bautismo del Espíritu Santo significa estar completamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Completamente bajo su influencia, o sea, Él que nos guía, Él nos dirige, Él nos dice qué hacer, Él influencia todas las áreas de nuestra vida. Pero, ¿en qué momento sucede eso? La respuesta está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Ali Pedro, hablando para las personas que estaban delante de él, dice, arrepentíos cada uno de vosotros y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión o perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, para Pedro, la persona cuando es bautizada en el agua, al mismo tiempo recibe el Espíritu Santo también. Y Jesús, como ya dije, es nuestro ejemplo en todas las cosas. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículo 16, que Jesús cuando fue bautizado en el agua, al salir del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. O sea, tanto lo que Pedro dijo, cuanto el ejemplo de Jesús cuando fue bautizado, en las dos situaciones, el bautismo en el agua y la venida del Espíritu Santo sobre nuestra vida están en el mismo momento. Así que si nosotros fuimos bautizados en el agua en algún momento, fuimos llenados por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, si fuimos llenados entonces al principio de la caminada cristiana, cuando fuimos bautizados en el agua y fuimos llenados por el Espíritu Santo, entonces no hay nada más que hacer, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos que estar tranquilos, que no hay más nada que hacer. No. De hecho, Dwight Moody dice, muchos creen que porque alguna vez fueron llenos, ya están llenos por siempre. Oh amigo, somos vasijas porosas. Es necesario que nos mantengamos constantemente bajo la fuente para permanecer llenos. Es interesante eso porque realmente nosotros somos como recipientes defectuosos, por donde es posible que salga el agua. Entonces por eso es necesario que todos los días nosotros más una vez seamos llenados por el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios. Por eso todos los días tenemos que estar cercanos a Él y clamar, pedir por un nuevo bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es interesante porque eso de ser llenado por el Espíritu Santo no significa que yo tengo más del Espíritu Santo. A principio yo creía eso. Bueno, si alguien es lleno del Espíritu Santo significa que tiene más del Espíritu Santo. Pero no. Ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo tiene más y más de nosotros. O sea, Él ahora toma el control de nuestras vidas. Él nos guía. Romanos capítulo 8 dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo desea guiarnos en nuestra vida, en todas las cosas, en cada área de nuestra vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es estar completamente bajo su influencia. Y bueno, después de todo eso,
una vez que sabemos que la vida del cristiano es uno solo bautismo, pero muchos rellenos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, para eso nosotros tenemos que crear condiciones, porque semejante a una persona que va a plantar una semilla, necesita antes preparar el suelo para recibir la semilla. Nosotros también tenemos que preparar nuestra vida, nuestro corazón. Pero ¿qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Bueno, yo he leído algunos libros, algunas cosas, he leído la Biblia, y para mí estos son los principales, sobre todo los dos últimos. Y aquí nosotros tenemos 6 condiciones para que podamos recibir el Espíritu Santo, o 6 cosas que debemos hacer para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nuestra vida, para crear el ambiente para que Él venga. Y bueno, la primera de ellas es la confesión. Salmo 66, 18 dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. O sea, nosotros leemos en Lucas 11 que debemos pedir por el Espíritu Santo. Pero el texto dice que si no confesamos nuestros pecados, el Señor no nos oye. Entonces, no adelantaría mucha cosa pedir por el Espíritu Santo sin confesar nuestros pecados. Además, también hay que haber arrepentimiento. Ya he citado ese texto. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, confesión es una cosa y arrepentimiento es un cambio, es desear no más hacer lo que hacemos. Es realmente una mudanza, como el libro de Proverbios nos dice, aquel que confiesa y deja, logra la misericordia del Señor. Entonces debemos confesarnos y arrepentirnos de algún pecado que habremos hecho. Y bueno, también hay que haber una entrega completa. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. O sea, una entrega completa. Como ya dije, el Espíritu Santo desea guiar nuestras vidas. Nosotros entonces tenemos que hacer una entrega completa de nuestra vida, de nuestra voluntad al Señor. Lo que Él quiera hacer de nosotros, que lo haga. Y mediante esta entrega completa tenemos más un paso concluido para recibir el Espíritu Santo. Bueno, también hay que haber obediencia. En Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Así que debemos tener una vida de obediencia a los mandamientos del Señor, a su palabra, a sus orientaciones para nuestra vida, y si lo hacemos, tenemos la promesa de recibir el Espíritu Santo. Y bueno, las dos últimas, hay textos específicos para ellas, pero me gusta el libro de Lucas, el mismo texto que leemos, pero en los versos anteriores, porque nos habla de estas dos otras condiciones, que para mí también son las principales, y que está en la parábola del amigo que llega a la medianoche. Bueno, en Lucas 11, a partir del versículo 5 leemos, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Es interesante porque esta parábola está directamente ligada con el pasaje que leemos al principio. Pero la parábola habla de un amigo que llega a la medianoche para pedir pan para alguien que, aliás, un amigo llega a la casa de otra a medianoche y el anfitrión sale a pedir pan a su vecino. Y es interesante porque aquí nosotros encontramos 2 aspectos que debemos tener para recibir el Espíritu Santo, 2 condiciones más. La primera de ellas es en el versículo 8 cuando dice, os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo,
al menos por su importunidad se levantará. Y es interesante que esta palabra importunidad sería mejor traducida hasta como perturbar o irritar. Realmente él estaba pidiendo, irritando, hasta que aquel hombre no tenía otra salida sino entregarle el pan. Él pidió hasta recibir. Y eso me hace perceber que pedir por el Espíritu Santo no es como pedir una sola vez, como leemos al principio el texto de Ellen White. Es una petición constante, es una petición todos los días para que podamos recibir el Espíritu Santo. Y la cuestión es, nosotros deseamos tanto el Espíritu Santo a punto de no recibir un no como respuesta y estar delante del Padre pidiendo todos los días por el bautismo del Espíritu Santo. Es este tipo de oración que el Padre espera de nosotros. Una oración ferviente, que importuna, una oración que perturba realmente el corazón del Padre. No que Él no quiera regalarnos el Espíritu Santo, pero que nosotros demostremos delante de Él que realmente deseamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la otra condición, y la última, nosotros encontramos en todo el pasaje. Bueno, este amigo que llega a la medianoche a su vecino, y el anfitrión va hasta el vecino para pedir 3 panes, es interesante porque la casa de los pueblos de la tierra, que era la clase baja de aquel tiempo, era una vivienda pequeña que tenía solo una habitación. Y en esta habitación había una parte de abajo y una parte arriba. La parte de abajo era donde se cocinaba y donde los animales dormían. Y arriba era donde la familia dormía junta en un colchón. Y es interesante porque había solo una entrada y una ventana pequeña para que no hubiese el caso de que algún ladrón entrase o una fera, algo así. Y cuando ese amigo llega a la medianoche para pedir el pan, levantarse en aquel momento significaba despertar toda la casa, agitar a los animales, certamente sería un lío. Pero lo que es más interesante de todo eso y lo que no podemos dejar pasar es que el amigo o el vecino no está pidiendo pan para sí mismo, está pidiendo pan para otra persona. Y eso me enseña que nosotros pedimos el bautismo del Espíritu Santo o pedimos el pan de vida no para nosotros mismos, pero para compartir. Así que si nosotros pedimos por el Espíritu Santo con el deseo en nuestro corazón de compartir la palabra de Dios, de hablar de Jesús para otras personas, seguro que el Padre nos regalará el Espíritu Santo. Si lo pedimos con esta intención. Y bueno, y después que lo pedimos y después que cumplimos todos estos pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, nosotros podemos estar seguros que si hicimos nuestra parte, si creamos las condiciones para recibir, no hay otra posibilidad. El Señor nos regalará el Espíritu Santo. Y por ejemplo, en el Salmo 145:13 dice que Dios siempre cumple sus promesas. Y es interesante que el versículo 10 dice que todos los que piden, que buscan, que llaman, recibirán. Así que no debemos esperar como una manifestación sobrenatural, como se pasa en algunas otras iglesias, no. Nosotros vivimos un cristianismo racional. El Dios viene por medio de su Espíritu para cambiar nuestra vida, para nos dar poder, para vivir una vida de victoria sobre el pecado, una vida más y más parecida con Jesús. Así que no tenemos que esperar recibir, sentir algo, no. Debemos estar conscientes de que si el Padre prometió y si cumplimos nuestra parte, recibiremos el bautismo del Espíritu Santo. Y de hecho es eso que dice en 1 Juan 5, versículo 14 y 15. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le habremos hecho. Así que si pedimos al Padre, si cumplimos las condiciones que Él desea que cumplamos, es segura la promesa de que recibiremos el bautismo del Espíritu Santo. Y es interesante que me gustaría pasar un último texto que habla un poco de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando somos bautizados o llenados por el Espíritu Santo. Dice: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz
reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. ¿Sabe? En Juan 10:10, Jesús dijo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Yo creo que la vida en abundancia que Jesús quiere nos regalar es esta, donde el amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y la contienda. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. El Espíritu Santo viene para transformar nuestra vida. Y no solo eso. En 2 Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo nos transforma día a día para que seamos más y más parecidos con Jesús. En Gálatas 5:16 dice que Él nos da poder para vencer el pecado. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 24, dice que por medio del Espíritu Santo Jesús vive en nosotros. Por eso que podemos decir como Pablo dijo en Gálatas 2:20, no vivo más yo, pero Jesús vive en mí. Y esta vida la vivimos a través del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios, Jesús vive en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo todos los días y pidamos por Él todos los días de nuestra vida, para que seamos llenos de Él. No es una oración común, es una oración de vida o muerte. Es una oración que hacemos para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y sabe, es interesante porque la Biblia dice en Génesis que Dios caminaba con Adán y Eva en el principio de la creación. Pero vino el pecado y hizo separación entre nosotros y Dios. Pero Dios no quiso se quedar lejos de nosotros y por medio del tabernáculo en el desierto, Dios volvió a habitar en medio de su pueblo. Pero Dios fue aún más lejos, no quiso solo estar en medio de su pueblo. Por medio de Jesús, Dios volvió otra vez a caminar entre nosotros. Y yo siempre tuve una envidia. Los discípulos tuvieron Jesús cerca de sí, pudieron tocarlo, abrazarlo o escuchar sus predicaciones. ¡Qué privilegio! Jesús estaba con ellos, cerca de ellos. Lo más cerca que Dios estuvo de los seres humanos, ¿verdad? No. Jesús o Dios estuvo más cerca del ser humano por medio del Espíritu Santo. En el libro de Juan dice que el Espíritu Santo venía para estar no a nuestro lado, como Jesús estaba al lado de los discípulos. El Espíritu Santo vendría para estar en nosotros, para habitar en nosotros, para hacer todo este cambio que nosotros leemos hasta aquí. Por eso mi deseo para ti es que el Espíritu Santo te llene con el poder del cielo, para que por medio del Espíritu Santo nosotros como iglesias, individualmente, como familias, estemos preparados para predicar el Evangelio y para estar listos para la vuelta de Jesús y para llamar a otras personas para que estén con nosotros también. En este vídeo nosotros vamos a dejar un enlace para un libro, que fue un libro que cambió mi vida espiritual, la vida de mi esposa también, que se llama Pasos para un Reavivamiento Personal. Algunas cosas que hablé en el sermón están en ese libro. Es un libro precioso. Si quieres estudiar más sobre eso, te recomiendo muchísimo. Es un libro excelente. Puedes descargarlo en el enlace, hay en varios idiomas y por medio del enlace puedes elegir el idioma que sea mejor para ti. Este es mi deseo para ti, para que tengas una vida llena del Espíritu Santo. Y como el autor del libro dice, el secreto de una vida feliz es este, ser un cristiano espiritual con Jesús en tu corazón a través del Espíritu Santo. Este es mi deseo para ti. Hagamos una última oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Padre, por más un sábado que está llegando ahora. Y te agradecemos también, Señor, porque el Señor desea darnos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el poder, Padre, de cambiar nuestras vidas, de hacernos personas más y más parecidas con Jesús. Y te pedimos, Señor, danos el deseo de pedir todos los días por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a lembrar de eso, a pedir por Él, a ser llenados por Él todos los días, porque tú sabes, somos recipientes defectuosos, no retenemos el agua. Necesitamos todos los días del bautismo del Espíritu Santo.
Llena, Padre, tu iglesia, cada miembro de la iglesia de Sagunto, cada persona que nos acompaña por el canal de YouTube, mismo que no haga parte frecuente aquí de la iglesia. Llena cada uno de nosotros, que podamos estar preparados para encontrarnos con el Señor y para predicar tu evangelio. Llena nuestra iglesia a nivel mundial también. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.